qué es lo que podríamos hacer, cuáles son los pasos que tendríamos que seguir ante una vía aérea, digamos, crítica. Exclusivamente en esta charla lo que vamos a lo que voy a compartir con ustedes es los cuidados de la vía aérea artificial, ¿no? Aquellos cuidados que como enfermeros tenemos que tener presente para evitar lesiones, tanto lesiones que podemos ver en nuestros pacientes a simple vista, como aquellos que no se ven, pero pueden causar grandes limitaciones al paciente luego de esta terapia, que es la terapia de ventilación mecánica, ¿no? O si tiene una vía aérea artificial. Fíjense en las complicaciones que pueden surgir a raíz de la colocación de un tubo endotraqueal o nasotraqueal. Estas lesiones tienen que ver con aquellas que se manifiestan a través de epistasis, ¿no? O sinusitis, sobre todo en la nasotraqueal, o cuando hay lesiones en la cavidad oral y en la faringe, cuando hay, por ejemplo, dentro de las lesiones de la cavidad oral y la faringe podemos encontrar trauma dental en el procedimiento de intubación, sobre todo si fue una intubación dificultosa, dislocación de la articulación temporomandibular, desgarros o laceraciones de la mucosa son muy frecuentes. Bien, la parálisis de las cuerdas vocales, sobre todo luego de una intubación prolongada, ¿no? Y si no se tuvo en cuenta, sobre todo, hacer en ese paciente una traqueostomía. Entonces, provoca un cierre glótico inadecuado que genera aspiración y trastorno en la fonación. Este trastorno de la parálisis de las cuerdas vocales suele resolverse en semanas o en meses, ¿sí? Y el paciente lo sufre bastante. Sobre todo, esto del edema post-intubación, ¿no? Muchas veces hay estridor, hay cambios en la voz, dificultad para respirar, en los niños es muy frecuente, esto de uso de corticoides en los niños, todavía las evidencias no son muy fuertes para evitar estas complicaciones, sin embargo, se usa muchas veces en las terapias pediátricas, pero bueno, a grandes rasgos son algunas de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta. Partiendo de esto, de estas complicaciones, la estenosis traqueal es muy frecuente, lamentablemente, y se podría evitar con medidas muy sencillas, porque estas medidas de evitar esta estenosis traqueal en los pacientes, sobre todo que están intubados por un largo periodo de tiempo, son medidas simples y que tienen que ver con controlar la presión del manguito del tubo endotraqueal, ¿sí? Esta estenosis, según datos de estudios, se calcula que aproximadamente sucede en el 5 al 20% de los pacientes que están intubados o traqueostomizados. ¿Sí? 5, al 20% es un alto porcentaje. Un 1% de esos pacientes conllevan a disfunción respiratoria severa, es decir, que ese paciente queda con secuelas respiratorias. Fíjense en el daño que podemos causar si no controlamos. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la presión del balón de neumotaponamiento, que es el principal mecanismo para la formación de la estenosis traqueal, ¿no? Entonces, esto ha disminuido gracias al diseño, porque el diseño de estos manguitos, digamos, del balón, ha sido mejorado y también al control, sobre todo al control de nosotros los enfermeros al menos una vez por turno del balón, ¿no? De la presión del balón, del manguito del tubo endotraqueal. Entonces, no solamente la causa el balón a la estenosis traqueal, sino también una intubación traumática o prolongada. Aquellos pacientes que han sido reintubados tienen mayor chance de hacer estenosis traqueal, o simplemente cuando se elige un tubo endotraqueal excesivamente grande, que a pesar de que la recomendación es que a la hora de intubar se debe intubar a un paciente con un tubo endotraqueal el mayor diámetro posible,
para disminuir la resistencia del paso del flujo, tampoco se debe seleccionar un tubo excesivamente grande porque puede causar estenosis traqueal. Y los movimientos del tubo es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros hacemos varias acciones o intervenciones con el paciente ventilado. Lo llevamos o lo trasladamos a un estudio, puede ser una tomografía, una ecografía, lo higienizamos, baño en cama, para eso hay que rotar el paciente, eh, radiografía en la misma cama, por dar unos ejemplos, y todo eso hace que la cabeza del paciente se mueva. Al moverse la cabeza del paciente también lo hace el tubo endotraqueal. Ese efecto palanca que se produce al mover al paciente también produce lesión a nivel de la tráquea, porque la punta del tubo en la tráquea se mueve y lesiona la mucosa traqueal. Es por eso que hay que tener cuidado con los movimientos del tubo endotraqueal. Cuando se hacen actividades como aspirar secreciones, movilizar al paciente, baño en cama, etc., se debe trabajar en equipo y al menos con 2 personas. Una fijando el tubo y el otro personal realizando lo que tenga que hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, la higiene. Entre los procedimientos que se encuentran en el cuidado del tubo endotraqueal, hay que nombrar la confirmación de la posición del tubo endotraqueal a la ocultación en los 5 puntos. De esto ya les he mencionado en la clase anterior, ¿no? Que tiene que ver con la ocultación del epigastrio y ambos campos pulmonares para corroborar el tubo. Pero sin embargo, dijimos también que ningún dispositivo reemplaza la visualización atravesando, digamos, del tubo, atravesando las cuerdas vocales. Pero existen también detectores de CO2 al final de la expiración o detectores cualitativos, es decir, cambian de color según el CO2 que detectan y que me van a ayudar a decir, bueno, está en vía aérea o está en el tubo digestivo, ¿no? Hay dispositivos detectores esofágicos, lo que se llama. Y por último, la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, digamos, es imprescindible luego de intubar a un paciente porque mediante ella me va a confirmar que el tubo esté colocado en la vía aérea y a 4 o 5 centímetros de la carina, que es el lugar, digamos, preciso, ¿no? Entonces, uno de los cuidados es observar, luego de intubar, inmediatamente observar, después de hacer la ocultación, esa placa, ¿no? Que esté ubicado el tubo, la punta del tubo, digamos, por arriba de la carina de 4 o 5 centímetros. Y confirmar la posición por la ocultación, ¿no? Eh, o quien vio las cuerdas vocales, que es el médico quien intubó y dice, bueno, si yo estoy seguro de que pasó el tubo endotraqueal por las cuerdas vocales. Todos los esfuerzos tienen que ir a corroborar la correcta posición del tubo endotraqueal, porque si el tubo endotraqueal no fue colocado en la vía aérea, fue colocado en el tubo digestivo, la hipoxemia o el tiempo que se pierde es, digamos, contraproducente, fatal para el paciente y para esas células cerebrales, ¿no? Entonces, tener un estetoscopio cerca, a ocultar, con frecuencia el tubo tiende a irse a bronquio fuente derecho, porque el bronquio fuente derecho es más corto y vertical, ventila un solo pulmón, el pulmón izquierdo no ventila, por ende se puede producir atelectasia. ¿Cómo se resuelve este problema? Eh, Sacando o retirando el tubo al menos 2 centímetros, 1 o 2 centímetros, ocultando al paciente y realizando una placa de tórax, ¿no es cierto? Esto de ocultación de los 5 puntos una vez por turno como cuidado de enfermería. ¿Por qué una vez por turno? Ya dijimos, los cuidados del baño, por ejemplo, o de llevar a un paciente a un estudio, todo eso hace que el tubo descienda o ascienda debido a los movimientos y por ende lo recomendable es que controlemos una vez por turno si ese tubo está bien ubicado y está ventilando los 2 pulmones, ¿no? Primero epigastrio, después ambos campos pulmonares. Esto es lo que no tiene que suceder, ¿no es cierto? Que se ventile un solo pulmón y el pulmón izquierdo no esté ventilado.
Siguiendo con los cuidados, la posición y la fijación del tubo endotraqueal, fíjense en estos datos, la mala posición del tubo es una complicación que aparece en el 12-15% de las intubaciones, ¿sí? Entonces, el 12-15% de los pacientes que se intuban tienen una mala posición del tubo o migran al tubo, al pulmón derecho y no se ventila adecuadamente. Entonces, la ubicación es importante, la posición de la punta del tubo es dependiente de los movimientos de la cabeza. Si la cabeza rota hacia la derecha, la punta del tubo va hacia la izquierda adentro, ¿no? Y si la cabeza hacia la izquierda, el tubo hacia la derecha, la punta. Y esto va lesionando la tráquea y produce estenosis traqueal. ¿Mm? Lo mismo que si la posición de la cabeza es hacia adelante, desciende el tubo 1,9 centímetros, ¿no? Promedio, y la posición hacia atrás de la cabeza hace que se eleve el tubo endotraqueal. Es por eso que, como cuidados de enfermería, uno de los cuidados es marcar con un rotulador, con un fibrón, ¿no es cierto? Con una fibra a qué altura fue colocado el tubo endotraqueal, ¿no? Esto es lo incorrecto, esto ya lo mostraba en la diapositiva anterior, el tubo no tiene que estar a esta altura en las comisuras labiales, sobre todo si hay una venda que está húmeda, que está sucia, porque esto va lesionando la piel, ¿no? Esto tiene que mantenerse seco, y no lo hago con una venda, lo puedo hacer con tela adhesiva, no importa el método que se utilice, siempre y cuando se tenga esta consideración, que el tubo tiene que estar en el centro de la boca, protegiendo las comisuras labiales con una gasa, por ejemplo. La altura al cual debe estar el tubo endotraqueal ronda aproximadamente, esto como para que lo tengan como dato, 23 centímetros en el hombre y 21 centímetros en la mujer. Tiene que estar y medirse a la altura de los incisivos superiores del paciente, eh, de la boca. A pesar que son datos del libro, la experiencia dice y se recomienda que se tenga en cuenta la particularidad de cada persona, ¿sí? Por lo general, son 23 centímetros y 21 centímetros en la mujer a la altura de los incisivos, pero puede cambiar la distancia, digamos, a la cual se introduce el tubo endotraqueal. Va a depender de la placa de tórax, de la confirmación primaria. ¿Mm? Entonces, fijar el tubo endotraqueal va a permitir a el personal de enfermería y al paciente, ¿no? Otorgar estabilidad a ese tubo endotraqueal. Es por eso que nosotros lo fijamos, que a pesar de que se fija con el balón, la fijación por afuera con una venda o con una tela adhesiva va a lograr esa estabilidad que nosotros queremos y que no se produzca el efecto palanca. Permitir la aspiración de la laringe y la higiene bucal frecuente, un punto importante a tener en cuenta. Permitir el cambio de posición con frecuencia. Esto se refiere a cuando se hace la higiene bucal, cambiar de posición, pero luego posicionar al tubo inmediatamente en el centro de la boca. Evitar la compresión del cuello que impide el retorno venoso es importante, ¿no? Esto se refiere a, voy a volver a la diapositiva anterior, se refiere a que estas vendas no deben pasar por el cuello, ¿sí? Estas vendas hay que tener cuidado al ajustarlas porque pueden dificultar el retorno venoso al cerebro, ¿no es cierto? La sangre que fluye hacia el cerebro y causar complicaciones al paciente. A eso se refería ese punto, ¿no? Ubicar el tubo en posición medial de la boca y producir el mínimo de lesiones térmicas o por decúbito, manteniéndolas limpias y secas. Este es un método de los tantos que hay para fijar el tubo endotraqueal. Se puede hacer a través de una cinta adhesiva, ¿no? Aproximadamente de 25 centímetros de largo y 2,5 centímetros de ancho. Lo que se hace es pegar en la parte media ambas cintas, dejando liberado ambos extremos para que luego sean, digamos, colocados alrededor del tubo endotraqueal. Independientemente de esto,
de utilizar la tela adhesiva o utilizar la venda, es fundamental, y lo vamos a repetir de nuevo, que quede en el centro de la boca el tubo y que las comisuras labiales queden protegidas, ¿sí? Limpio y seco. Entonces, esto, por ejemplo, es incorrecto, ¿sí? Esto es incorrecto, el tubo al costado de la boca, esto causa lesión, ¿no? Sobre todo si hay humedad y si está sucio, aumentan el riesgo de lesiones. Hay dispositivos como estos dispositivos que son comerciales, que muy pocos tienen la suerte de tenerlos, ¿no? Que ayudan a mantener y fijar al tubo endotraqueal en la parte media de la boca, sin producir lesiones, se lo pueden utilizar, tienen un dispositivo que ajusta mientras voy cerrando, ajusta el tubo endotraqueal y quedan en el medio de la boca, son fijadores comerciales. Sin embargo, no son imprescindibles, los puedo hacer tanto con una venda o con una tela adhesiva, pero siempre de la forma correcta, ¿sí? Para evitar las lesiones en la comisura y el efecto palanca, se utilizan estos dispositivos y colocar la posición de las tubuladuras del ventilador y colocar en correcta posición las tubuladuras del ventilador es fundamental, ¿sí? Es decir, el ventilador tiene los soportes, nosotros le decimos brazos, tienen que sostener la manguera y hacer que la manguera caigan a 90 grados con respecto a la boca. Todo lo que se agregue en este lugar de peso, puede ser un humidificador, una recámara para los puffs, etcétera, va a ejercer peso sobre la punta del tubo. Y va a, si nosotros cambiamos de posición el tubo endotraqueal o rotamos la cabeza, se produce el efecto palanca y causa lesiones, puede causar lesiones en la vía aérea. El control de la presión del manguito del tubo endotraqueal es fundamental. Les decía que la tecnología ha avanzado, que ya se fabrican balones llamados de alto volumen y baja presión. ¿Qué quiere decir alto volumen? Que el volumen se va a distribuir en forma uniforme a través de la tráquea, disminuyendo la presión. No así con estos balones que son de, digamos, alta presión y bajo volumen, en donde fíjense en que el volumen se traduce solamente, la presión se traduce en un solo lugar y esto produce lesión de la tráquea. Sin embargo, a la hora de elegir un tubo endotraqueal, tengo que tener en cuenta esto, ya que fíjense en el balón de alto volumen y baja presión tiene la ventaja de que no produce microaspiraciones, es decir, no hay fugas hacia el exterior ni pasaje de secreciones del lago faríngeo hacia los pulmones. En cambio, el otro sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Prevenir la injuria de la mucosa traqueal. Se debe mantener entre 20 a 25 milímetros de mercurio en la presión del manguito. Eso lo hacemos nosotros, los enfermeros, al menos una vez por turno. Cuando hay hipotensión hay que considerar eso, porque también esa hipotensión se va a ver reflejada en la circulación, digamos, en los vasos sanguíneos en la tráquea, ¿no? Entonces, la presión del manguito varía en esas situaciones. Tiene que ser de menor presión y tiene que estar registrada al menos una vez por turno. Entonces, tengo un balón que va de 20 a 30 centímetros, es lo ideal. Y menos de 20 centímetros de agua, hay riesgo de neumonía, porque pasa las secreciones del lago faríngeo hacia el pulmón. Ahora, cuando la presión es mayor a 30 centímetros de agua, hay lesión en la mucosa traqueal, ¿sí? Entonces, ambas situaciones son contraproducentes. Hay que mantener al balón de neumotaponamiento, dijimos, de 20 a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Existen dispositivos comerciales para medir directamente el balón del tubo endotraqueal, o se puede utilizar un manómetro de un tensiómetro, ¿no?
colocar una llave de 3 vías en la válvula y una jeringa. Y mediante este método, lo que hago es ir insuflando el balón del tubo endotraqueal y ir midiendo, ¿no? A que esté a la presión adecuada, entre 20 a 25. Una vez que logro esto, cierro la llave de 3 vías y la retiro. Retiro todo el circuito y ya queda esto insuflado con la presión adecuada. Es decir, no es necesario contar con un dispositivo comercial para medir esto, sino que lo puedo hacer en forma casera, con un manómetro de un tensiómetro y una goma, ¿no es cierto?, del tensiómetro que vaya hacia la llave de 3 vías y una jeringa. Junto todos estos materiales, cierro la llave de 3 vías hacia el manómetro, introduzco aire, vuelvo a cerrar ahora la llave hacia el balón y la aguja va a subir. Y esto tiene que estar entre 20 a 25 milímetros. Una vez que logro esto, retiro todo el sistema y el manguito ya queda en el valor recomendado para no causar lesiones, ¿no? O alguna complicación. Esto de mantener el balón insuflado ayuda a evitar las infecciones asociadas a ventilación mecánica, porque alrededor del tubo se acumulan secreciones, y a eso se lo llama lago faríngeo. Ese lago faríngeo se coloniza con gérmenes que, si el tubo está desinflado, pasan al pulmón y se produce la neumonía asociada a ventilación mecánica. Es por eso que la recomendación es aspirar las secreciones del lago faríngeo. Inclusive vienen tubos endotraqueales con un sistema de aspiración incorporado justamente para aspirar esto, ¿no? Pero otra medida importante y fundamental es mantener la cabecera de la cama elevada entre 30 y 45 grados, sobre todo en aquellos pacientes con nutrición enteral, salvo contraindicación como puede ser un paciente neurocrítico, ¿no? Al cual no podamos colocar a 45 grados. Pero esta medida de la cabecera de la cama elevada va a ayudar a evitar la infección asociada a ventilación mecánica por, digamos, la microaspiración que se puede producir por la alimentación que puede pasar del tracto digestivo al aparato respiratorio, ¿no? Entonces, cada 8 horas y tras cambios posturales hay que corroborar esto de la cabecera de la cama. Por supuesto, la higiene bucal, ¿no?, en el paciente con ventilación mecánica contribuye a disminuir la ventilación mecánica, la neumonía. Esto se ha visto en varios estudios, sobre todo en estudios en donde se usó la clorhexidina. Se ha comprobado que favorece la reducción de la neumonía nosocomial, sobre todo en aquellos pacientes que están intubados más de 24 horas e intervenidos de cirugía cardíaca. Una higiene bucal adecuada previene la colonización orofaríngea y gástrica, sobre todo la aspiración de ese lago faríngeo, ¿sí? No importa si no tengo clorhexidina, lo importante es realizar el cepillado de los dientes, ¿no?, para eliminar esa placa dental, y la frecuencia tiene que ser de 3 a 4 veces, lograr ese arrastre. Lo puedo hacer con solución fisiológica, ir aspirando, limpiar la lengua, las piezas dentales y todo lo demás. Existen dispositivos comerciales que vienen incorporadas con algún colutorio o clorhexidina que se puede utilizar, pero si no tengo esos recursos, simplemente con solución fisiológica, ¿sí?, y arrastrando y aspirando esas secreciones, ya puedo evitar esta complicación que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. La aspiración es todo un capítulo, sé que en el curso vieron aspiración de secreciones. Independientemente del circuito abierto o cerrado, es importante tener en cuenta que solo se debe hacer cuando es necesario, porque la aspiración de secreciones también trae sus consecuencias, ¿no? Si tiene sus complicaciones, ¿sí? Eh, Sobre todo, hay que tener en cuenta cuándo debo aspirar a mi paciente, ¿no? Y una de esas es darse cuenta a través de la monitorización de la ventilación mecánica, ya que, por ejemplo, voy a ver en la curva de flujo, en la parte expiratoria, que esto tiene forma de serrucho o de sierra, o que se distorsiona o que no llega hacia la línea de base, digamos, por decirlo así. Entonces,
Es una forma de darme cuenta. Obviamente después está esto de la presión pico. Cuando hay una elevación de la presión pico, me va a hablar de que puede haber secreciones o lo que nosotros veamos y sientamos en el paciente. Es decir, vemos las secreciones o se escuchan los ruidos respiratorios, ¿no es cierto?, al auscultar. Inclusive vemos las secreciones en la cavidad bucal, en el tubo endotraqueal, etcétera. Recién realizamos las aspiraciones de secreción. Pero es un cuidado que hay que tener en cuenta y que es todo un capítulo, ¿no? Ya que, por ejemplo, aspiración cerrada y aspiración abierta están indicadas sobre todo en casos particulares, ¿no? La, solo para mencionarlo, porque no quiero redundar en esto, decir que la aspiración cerrada, por ejemplo, se recomienda en pacientes al cual yo este, no quiero que se produzca aerosolización y quiero minimizar el contagio al personal de salud, por ejemplo. O cuando quiero evitar la pérdida de PIB, ya que hay pacientes que se vienen reclutando PIB en la ventilación mecánica y si yo desconecto el sistema, esa PIB se puede perder. Esto no pasa con el sistema cerrado de aspiración, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con esto, con la presentación, hay problemas frecuentes que se pueden dar. Por ejemplo, una fístula tráqueo-esofágica, ¿no?, entre el esófago y la tráquea. Hay signos habituales que nos van a alertar de esto, como por ejemplo fuga de aire con balón inflado, resto de alimenticio al aspirar, etcétera, y cuyo tratamiento tiene que ver con la alimentación enteral, ¿no? Aspirar la tráquea a través del tubo. Es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente, a pesar de que lo puse en esta diapositiva, esto prácticamente en mis 20 años de terapia no lo vi. Lo que sí vi es el balón poco inflado, muy frecuente, con esa fuga de aire significativa, ¿no? Hay una disminución del volumen expirado, nosotros lo vamos a notar en el ventilador, que no ingresa el volumen, o no, digamos, ingresa el volumen, pero el volumen expirado se ve afectado, cuya solución o tratamiento sería inflar el balón, y la prevención es determinar la presión del balón en forma periódica, por ejemplo, ¿no? Controlar, como ya dijimos. Se puede romper el balón del tubo endotraqueal, lo que vamos a ver va a ser fuga de aire significativa por la boca, inclusive vamos a ver que el volumen expirado ha disminuido y va a empezar a sonar la alarma de baja presión en el ventilador. El tratamiento, y lo único que se puede hacer es el cambio del tubo endotraqueal, ¿no? Y la prevención, comprobar la integridad del balón antes de insertar el tubo endotraqueal es fundamental. Muchas veces obviamos ese paso y no corroboramos y colocamos un tubo con un balón pinchado, ¿no? O roto. Y bueno, otros problemas, valor herniado, que se bloquea con el extremo del tubo, o la carina o la pared de atrás que obstruye la luz del tubo endotraqueal. Esto no lo vamos a profundizar. Sí, por ejemplo, el problema de las secreciones que obstruyen la luz del tubo, que se deben sobre todo a los problemas de humidificación. Si un paciente no está bien humidificado, es muy probable que sucedan estas cosas. Entonces, ante la obstrucción, vamos a aspirar, ¿no? Vamos a aspirar con una sonda para desobstruir. Instilar solución fisiológica es un tema controversial, porque si bien en la práctica hemos visto que por ahí resulta, podemos causar otras complicaciones, como por ejemplo las neumonías. Pero ante una emergencia, porque una obstrucción es una emergencia, si no tenemos vía aérea, recuerden, el paciente se muere, eso está obstruido, no entra ni sale aire. Instilar para salir de paso, si no tengo otra medida, sería lo recomendable para desobstruir el tubo. Si no, lo que hay que hacer es cambiar el tubo. El acodamiento del tubo es más frecuente, ¿no? Suena la alarma de presión máxima, hay una disminución en la presión parcial de oxígeno, el paciente empieza a desaturar. Entonces, es recomendable siempre colocar en forma adecuada las mangueras y los tubos, comprobar el tubo sea el tamaño adecuado, ¿no? Asegurarse en forma adecuada el tubo endotraqueal con los brazos del ventilador, con el sostén, etcétera. Bien. Y esto del tubo en bronquio fuente principal derecho, ya lo he repetido varias veces, ¿no? Los signos habituales son sonido respiratorio disminuido, ausente en el pulmón izquierdo, hay una asimetría en la expansión del tórax,
Y como tratamiento lo que hacemos es retirar el tubo unos centímetros y lo comprobamos a través de la radiografía. Acá dice el recorte del tubo, si es demasiado largo, no lo recomiendo, ya que muchas veces nos recortamos el tubo y nos olvidamos de pasar la novedad al compañero y creemos que está muy metido y eso hace que se produzcan errores, ¿no? En cuanto a la seguridad del paciente. Entonces, asegurar que e impedir que el tubo se deslice hacia un solo pulmón. Esto también es frecuente, tiene que ver con las extubaciones accidentales que se dan en los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que están cerca de ser extubados, ¿no? Esto habla de la calidad, ¿no? Es un indicador de la calidad de la atención de los pacientes críticos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en mi terapia intensiva un alto porcentaje de pacientes que se extuban accidentalmente, ¿no? Es decir, una extubación accidental es aquella que no está programada, entonces eso va a hablar mal de mi servicio, ¿sí? Porque algo está fallando allí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con las extubaciones? Puede resultar en graves complicaciones. Hipoxia, insuficiencia respiratoria, trauma de las vías superiores, hemorragia, etcétera. Entonces, esto no es bueno que ocurran, pero ocurren, ¿no? Entonces, la extubación, según este estudio ya de hace muchos años y ahora se afirma que sobre todo uno de los indicadores de calidad de atención es la extubación no programada. Bien, a tener en cuenta, a tener en cuenta que la agitación y las restricciones físicas y la sedación son los factores relacionados con la extubación. Nosotros hay una creencia en la terapia de que al atar al paciente, al contener al paciente, eso nos va a ayudar a que no se extuben. Sin embargo, hay estudios que comprobaron que tanto las sujeciones como que antecede a la extubación, porque al contener al paciente, el paciente se pone nervioso, hay agitación, produce fatiga muscular y eso lo lleva a la extubación. Así que lo dejo para que lo piensen si alguien hace contención física en su terapia intensiva. Yo no digo que no las hagan, porque hay casos específicos que hay que hacerlas, ya voy a mostrar una guía, pero que se usen utilizando una guía, por ejemplo, o considerando otras medidas en principio, porque acá juegan un montón de factores que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de personal disponible en el servicio y la cantidad de pacientes, la relación paciente-enfermero, ¿no? Entonces, ese alto porcentaje de esas extubaciones sucede en pocas horas antes de la extubación en esos pacientes, ¿sí? Se caracteriza por pacientes jóvenes en estado de agitación según la escala de Ramsay y cuando el paciente se encuentra durante la fase de destete son las que más se producen. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Señalar y registrar a distancia la colocación del tubo, marcar el tubo. Fijar a la nariz o a la boca según el protocolo de unidad. Fijar las tubuladuras con sistema articulado por medio de cinta adhesiva a la cama del paciente. Fijar al respirador y a la cama con los topes de seguridad. Medir la presión en el manguito que se mantenga en 25 milímetros de mercurio. Conocer el número de traqueotomía utilizado y tener otro preparado, como así también la medicación. Cambiar la fijación cuando esté presente el reblandecimiento de la tela adhesiva. Realizar aspiraciones y secreciones con dos profesionales, ¿no? El primero realizará la técnica y la segunda asegurará la posición del tubo o de la nariz o de la boca, es lo que dijimos anteriormente, y estandarizar los sistemas de fijación. Eh, esta es la guía, esta es una guía práctica, ¿no? Basada en la evidencia para el manejo de la pseudoanalgesia en el paciente adulto críticamente enfermo. Y esta guía nos va a marcar, por ejemplo, qué paciente puedo o debo sujetarlo o no, ¿sí? Por ejemplo, tengo un paciente inconsciente con parálisis muscular, es obvio que no lo voy a sujetar, porque el paciente no hay riesgo de que se saque el tubo endotraqueal, por ejemplo. Pero si tengo un paciente con presión intracraneal o drenaje ventricular, o un paciente con ventilación mecánica, para no leer todo y aburrirlos, que no está alerta y no está orientado, y con observación constante, es decir, necesita observación permanente de enfermería, y puedo sujetarlo, ¿sí? De todas formas,
todos los cuidados referente a la sujeción, ¿no? Para que no dañara al paciente, es lo recomendable. Los puntos claves tienen que ver con desarrollo en el protocolo de sedación, el momento del destete de la ventilación mecánica es fundamental porque es allí en donde se extuban los pacientes. La dotación del personal disponible a los pacientes en el destete debe ser visto para garantizar la extubación no planificada puede evitarse cuando sea posible. Por último, la gestión de la medicación adecuada, en particular manejo de dolor, un problema de mantenimiento de intubación endotraqueal. Y en los estudios, la mayoría de los pacientes no requirieron reintubación, de lo que el tiempo del destete de la ventilación mecánica puede haber sido un factor de la ocurrencia de extubación no planificada. ¿Sí? Son puntos claves que hay que tener en cuenta en esto de la extubación. Y bueno, ya para terminar, voy a hacer mención a esto de la humidificación, que también es un aspecto importante y que tenemos que tener presente, ¿no? ¿Cuándo humidificar a nuestros pacientes? Es otro cuidado de enfermería fundamental en la vía aérea artificial o la ventilación mecánica. Cuando presentan oxigenoterapia mayor a 4 litros por minuto o cuando están con vía aérea artificial con o sin asistencia ventilatoria mecánica. ¿De qué depende esto? ¿Por qué debemos ventilar? Debemos ventilar porque la función de las fosas nasales están anuladas cuando se coloca una vía aérea artificial. Se anula tanto la humidificación como el calentamiento del aire, calentar el aire, es por ende que se debe reemplazar. Es fundamental que el aire ingrese calentado y humidificado para evitar la lesión de las cilias, ¿no es cierto? Y que se produzcan complicaciones como, por ejemplo, un tapón mucoso, ¿sí? Y obviamente en la oxigenoterapia mayor a 4 litros porque reseca las mucosas nasales, por ejemplo, ¿no? Fíjense en lo que causa un déficit de humedad. Hay un desecamiento de la capa de moco, alteración de actividad ciliar, ¿no? Hay una alteración en la actividad ciliar, hay trastornos en el movimiento del moco, se produce una inflamación, esa inflamación produce necrosis del epitelio ciliado, se produce la retención de secreciones a consecuencia de eso, la infiltración bacteriana y lo lleva al paciente a una atelectasia o a una neumonía. Entonces no es poca cosa saber de humidificación, saber que los humidificadores se encuentran tanto que se clasifican en activos y en pasivos, que la elección del sistema de humidificación activo va a depender de la patología del paciente, de la edad, del tiempo de ventilación, por ejemplo, ¿sí? Y que, por ejemplo, hay un algoritmo que lo tomé del libro de ventilación mecánica de Claudio Ibero. Ustedes van a ver en este algoritmo que dice, bueno, que cuando las secreciones son copiosas, sanguinolentas y espesas, se deben utilizar los dispositivos, digamos, activos, y los dispositivos pasivos se deben utilizar cuando el paciente tiene menos secreciones, ya que cuando hay abundantes secreciones, esas secreciones impactan en el humidificador y causa problemas de presión, por ejemplo, de resistencia en la ventilación mecánica, etcétera. Los cuidados tienen que ver con, son específicos para cada dispositivo en cuanto al humidificador que se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, los activos llevan agua destilada, asienta sobre una planchuela, digamos que va a calentar el agua, tiene que estar a 37 grados, y si tienen un cable para evitar la condensación en cuanto a la manguera de inspiración es mejor todavía porque de esa forma se evita la condensación y la acumulación de agua. Este sistema se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Cuando se colocan valores protectivos. Y este sistema nariz artificial es llamado también humidificador pasivo porque va a utilizar la misma temperatura y la humedad que del paciente, digamos, ¿no? Con la inspiración, como que se saturan de humedad y de calor, y a la expiración, a la inspiración, vuelven a incorporarse calor. He aquí que una de las contras que tiene es que no se puede utilizar en pacientes con hipotermia marcada, ¿sí? En ese caso no se cumpliría el objetivo.
Sin embargo, son los más utilizados porque son fáciles, son livianos, no son pesados y muchas veces incorporan un filtro viral, ¿no? Fue muy utilizado en la pandemia de COVID-19, a eso me refiero. Eh, ya por último, y con esto termino, creo que ya estoy en hora, voy a mencionarles unas consideraciones de la traqueostomía como vía aérea artificial, es una opción, ¿no? Que se realiza a los pacientes, por ejemplo, que tienen una obstrucción de la vía aérea alta o no superada, cuando hay una necesidad de ventilación mecánica prolongada, cuando quieren proteger la vía aérea de daño neurológico, o cuando se necesita un acceso a la vía aérea para aspiración de secreciones y para prevenir complicaciones de la intubación orotraqueal prolongada, sobre todo, y mejorar el confort del paciente. Entonces, pacientes con fallas respiratorias que no pueden ser detectados dentro de los 7-10 días de la ventilación mecánica, se debe hacer una traqueotomía, colocar una traqueotomía, ¿no? O un paciente con trauma grave que requiere intubación orotraqueal más de 5 días, paciente con sangrado supratentorial en coma luego de 3 a 5 días, sobre todo para tener un buen manejo de secreciones, ¿no? ¿Cuándo realizarla en un paciente ventilado? Cuando hay un daño en la mucosa laringe y las cuerdas vocales entre los 3 y 7 días, valorar y comparar el riesgo-beneficio entre la traqueostomía y el tubo endotraqueal. Actualmente la traqueostomía temprana ante la demanda de la cama de UTI y valorar diariamente. Es decir, fíjense, en el 1980 se consideraba precoz a los 21 días realizar esta técnica. En los 90, de 7 a 10 días era lo precoz. Y a partir del 2005 se considera precoz dentro de las 48 a 72 horas y tardía entre los 14 a 21 días. Eh, Independientemente de esto, los cuidados de enfermería tienen que estar dirigidos al entrenamiento de los pacientes y los cuidadores, explicar a la familia que los procedimientos que se realizará, mostrar una actitud segura y serena ante un hecho, ¿no? Establecer códigos de comunicación escrita o con símbolos, suministrar elementos para la comunicación, detenerse y observar y escuchar al paciente y la familia es primordial, ¿sí? Porque, digamos, todos estos cuidados están dirigidos a satisfacer las necesidades ventilatorias del paciente, controlar los riesgos de complicaciones y atender las necesidades psicológicas. Recuerden que es un paciente que no puede expresarse, que va a tener temor ante lo desconocido. El paciente con una vía aérea artificial pierde su proyecto de vida. Hay que enfatizar sobre todo en ese aspecto psicológico, ¿no? Tener cuidado con esto, que es muy frecuente, la obstrucción, ¿no? Que muchas veces nos lleva a sacar la cánula traqueal y encontrarnos con este panorama, ¿no? Entonces, esto se debe a una mala humidificación, ¿no? Y la mala humidificación va a traer una disfunción ciliar y la adherencia de secreciones que pueden llevar a la muerte por obstrucción al paciente de la vía aérea. Comunicarse, le dije que era fundamental. Podemos utilizar, por ejemplo, este panel de comunicación con dibujo, caricaturas, fácil de interpretar para el paciente y para el enfermero, ¿no? Y para saber qué es lo que necesita, ¿no? Saber qué lo necesita, si tiene hambre, si tiene necesidad de higienizarse, si tiene temor, si está enojado, si tiene dolor. Es fundamental. Y hay cuidados, ya con esto termino, hay cuidados, digamos, que se tienen en cuenta en el periodo precoz de 7 días de realizada la traqueotomía, que tiene que ver con el cuidado del ostoma, centrado en la limpieza de la herida para evitar la celulitis, una infección. Hay que observar diariamente el estoma. Es que es preferible no asegurar a la cánula con suturas, porque si se obstruye entre la emergencia no va a poder restablecer esa vía aérea, permeabilizarla, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones de este periodo está la colocación paratraqueal de la cánula, es decir, fuera de su posición, un neumotórax, enfisema subcutáneo y sangrado. Lo tengo que tener en cuenta. Cuando se decanula un paciente, es decir, la cánula sale de la posición, que puede deberse a, por ejemplo, a que no esté fijada y ante la tos sale de su lugar, hay un déficit en la fijación, la rapidez de la recolocación depende del tiempo en reemplazarlo y la razón de la traqueostomía, ¿sí? Siempre hay que tener en la unidad del paciente al lado
del paciente una cánula del mismo tamaño y una de menor tamaño. Eso sería lo ideal, porque ante la urgencia se la recolocamos. Obviamente también oxígeno y aspiración siempre listos. Si podemos tener la bolsa máscara válvula y material para la intubación endotraqueal, pero es una emergencia. Es una emergencia que tengo que saber actuar en ese caso de emergencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, pido ayuda. Si es una traqueotomía quirúrgica, se buscan hilos para mantener abierto el ostoma, se coloca una nueva cánula, siempre manteniendo el cuello en extensión o en hiperextensión, evaluar la correcta posición. Si no se puede colocar en la cánula, probar con un tubo endotraqueal, de lo contrario, colocar una sonda de aspiración y conectar a la fuente de oxígeno. Acuérdense de lo que le dije al principio. Si no puedo intubar, ventilo. Si no puedo ventilar, oxigeno. En este caso sería lo mismo. Si no puedo colocar la cánula nasal, oxigeno, coloco una manguera con oxígeno en el ostoma y de esa forma oxigeno al paciente, porque el paciente va a estar respirando. Y pido ayuda, resuelvo el problema, ¿sí? Y los cuidados de traqueotomía, el de periodo tardío, tiene que ver con que ya el ostoma está cicatrizado. En este periodo es importante la selección apropiada de la cánula y el cuidado apropiado del tubo endotraqueal. Entonces, acá los tubos con manguitos se utilizan en la mayoría de los pacientes, al menos al principio, ¿no? Tubo sin manguito en pacientes con ABM y bajo riesgo de aspiración, ¿no? Y las cánulas con fenestración permiten hablar al paciente, que lo vamos a colocar ya cuando el paciente no tenga riesgos de aspiración, y sobre todo tener en cuenta el cuidado de la presión del balón entre 20 a 25 centímetros de agua, milímetros de mercurio, perdón. Esto si hay que trasladarlo a centímetros de agua, lo multiplicamos por 1,34. Bien, hay protocolos, hay que seguir protocolos de retiro y de canulación. Eso no va a permitir trabajar con seguridad. Todos tienen que saber de protocolo. Es una forma de reunir los materiales necesarios ante el retiro de la cánula o la decanulación, digamos, accidental, ¿no? Eh, Bien, esto no voy a profundizar. Lo que sí quería mencionar este algoritmo para la decanulación del paciente. ¿Qué paciente es candidato a decanulación? Para aquellos pacientes que son capaces de estar sin el ventilador más de 48 horas, ¿no? Y de proteger su vía aérea adecuada. Entonces, la tolerancia a la falta de manguito e inmediata acción de tapar, ya eso me está hablando de una decanulización. Pero si es incapaz de tolerar el tapado o pobre reserva respiratoria, o si tolera el tapado pero con muchas secreciones, este paciente, digamos, no está apto para ser decanulado y para ser, digamos, para extraer la cánula de traqueostomía. Bueno, espero que con estas charlas algo haya contribuido a la formación profesional y, y decirles que sigan todos estos pasos. Por ejemplo, ¿no? La posición adecuada del paciente, tener en cuenta controlar la altura del tubo endotraqueal, marcar en el tubo o el rayo eco o la auscultación es importante. También hablamos de la higiene bucal, del cepillado, hablamos del control y el cambio del tubo endotraqueal con la fijación de la tela adhesiva y dónde tiene que estar ubicado. Mencionamos también el control del manguito, qué presión tiene que tener, y la aspiración de secreciones, observando, por ejemplo, la curva de flujo y otras cuestiones bien específicas, como por ejemplo, que el tubo esté en medio de la boca, las tubuladuras alineadas, la aspiración de secreciones, etc. Bueno, muchas gracias por su atención. Y yo creo que mi garganta no da más, mi vía aérea. Veo que hay 71 participantes. Impresionante. Bien, acá dice, hay preguntas.
las voy a leer. Dice, la temperatura de la humidificación es, la temperatura ideal es de la temperatura corporal, ¿no? Cuando se habla de temperatura de la humidificación, también se habla de humedad relativa y humedad absoluta, pero la temperatura ideal es de 37 grados centígrados. Si existe algún cambio de protocolo para, acá Yolanda dice, si existe algún protocolo para cambio del circuito de filtros y cámara de humidificación activa, ¿para cuánto tiempo es? No existe un protocolo de, por ejemplo, un día, 2 días, 7 días, sino que hay que cambiar ese circuito cuando esté visiblemente sucio, ¿sí? Visiblemente sucio, eh, ya que esto puede predisponer el cambio rutinario, puede predisponer a la contaminación del circuito, que es un circuito cerrado, ¿no? Sobre todo la contaminación se puede dar con el sistema activo, sobre todo cuando no se coloca adecuadamente las mangueras del ventilador y toda el agua que está atrapada en la manguera no pasa a la trampa de agua, sino que pasan al frasco humidificador. Entonces eso se constituye como un reservorio, o cuando las mangueras están sucias con secreciones y estas secreciones pasan al frasco o a la trampa, esto también es una fuente de infección. Es por eso que solo en esas circunstancias se debe cambiar el circuito, incluido el frasco de humidificación. Buenas tardes, al aspirar por traqueostomía, circuito cerrado, este debe introducirse la tercera parte o un diámetro de acuerdo al número de las tráqueas. Bien, el diámetro de la sonda de traqueostomía es fundamental a la hora de aspirar. Tiene que ser la mitad de del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueostomía, ¿sí? Y también la longitud, ¿sí? Muchas veces sentimos un tope y empezamos a aspirar, pero hay que tener en cuenta no solo el diámetro tiene que ser la mitad del tubo, sino también presión, la presión de la aspiración, ¿no? Luego de la extubación, en pacientes despiertos, ¿se debe o no colocar corticoides? ¿Se puede nebulizar de forma continua con humidificación activa? Bueno, en extubación, eso va a depender del criterio médico, colocar corticoides, ¿no? Pero sin embargo, en la mayoría de las autoextubaciones, para reducir la inflamación de la mucosa y de la vía aérea, se utilizan corticoides, sí, pero va a depender de una indicación médica, claramente. Y bueno, se puede nebulizar de forma continua con modificación activa. Se puede nebulizar, se puede nebulizar, no sé si de forma continua, porque no es lo recomendable, pero sí se coloca el humidificador en la rama inspiratoria y se puede nebulizar con el humidificador activo, sí. No hay ningún impedimento. A ver. Bien, creo que no hay más preguntas. Carla, si estás allí. Sí, licenciado. ¿Cómo está? Vemos que están haciendo muchas preguntas, muchas consultas. No sé si algún participante tiene otra duda. Bueno, le comentaré, licenciado José, que estamos recibiendo muy buenas opiniones. Sí, dicen que es muy interesante su exposición. Bueno, en este caso el material está dentro del aula virtual. El licenciado ya lo ha compartido en el aula virtual, entonces lo pueden ver, lo pueden visualizar. El tema de los videos de las ponencias el día de hoy se van a cargar también al aula virtual. Mientras tanto, no sé si tiene algún participante tiene duda, consulta, desean hacer alguna pregunta.
pueden responder, o mejor dicho, pueden hacer las preguntas por el chat o habilitarle el audio, levantar la mano. También pueden encender las cámaras si nos conocemos, nos hacemos amigos. Sí, claro, Estamos pueden en habilitarlo. familia. Yo quisiera saber dónde está el licenciado Claudio. Carla. Está al costadito, licenciado Claudio. Tenemos Acá a la debe licenciada estar. Fiorella Rebata. Mucho gusto, licenciada Fiorella. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Deseas hacer una consulta, alguna pregunta? No, Está no, todo muy trabajando, por claro, lo visto. gracias. Sí. Bien. No, gracias a usted Bueno, por te estar. comentamos que la licenciada Redata es una de las participantes que va a estar el día miércoles. Así que Ah, me da un bonito gusto verla conocido, verla, licenciada. Igualmente, igualmente. qué bueno, El día qué Tenemos, bueno. miércoles estamos ahí entonces. sí, tenemos una consulta, una pregunta, licenciado José. Me indica la licenciada Marilia Suxo. ¿Se puede usar el equipo de resucitación sin bolsa de reservorio? Eh, de poder se puede, pero no se debe. No es lo correcto, ya que disminuye drásticamente el aporte de oxígeno de ese dispositivo. Es uno de los dispositivos que otorga 100% de FiO2 si lo uso adecuadamente y con todos sus elementos, ¿no? Ya dijimos, 15 litros de oxígeno en el panel y con todos los elementos, incluida la bolsa de reservorio, ya que si no es que esa bolsa de reservorio toma aire ambiente, se mezcla con el oxígeno y da como resultado menos de 100% de FiO2, ¿no? Inclusive, yo creo menos de la mitad, estamos hablando de un 40%. Entonces, es importante utilizar la bolsa con todo su elemento y en forma correcta, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, tenemos la consulta de la licenciada Yolanda. Con la oxigenoterapia, usted mencionó que se humidifica cuando es mayor de 4 litros entre minuto. O sea, si tengo un paciente con cánula binasal, ¿no sería indispensable utilizar humidificación? Y mi otra pregunta es con respecto a la pseudoanalgesia, el propofol, ¿hasta cuánto tiempo de duración se puede administrar? Bien. Esto de la oxigenoterapia, sí mencioné que cuando es mayor a 4 litros por minuto. O sea, si tengo un paciente con cánula binasal, no sería indispensable utilizar. Si no tengo a esa cánula nasal a un paciente con 4 litros por minuto, no es necesario. También va a depender del tiempo que lleva ese paciente con la cánula. ¿Sí? Se ha visto que ya con un flujo mayor a 4, 5 litros por minuto, ya se produce un daño en la mucosa nasal y produce paralización de las cilias. Es por eso que es fundamental humidificar. También hay una controversia en el sentido de que desde infectología muchas veces la humidificación no es que no la recomiendan, sino que hay que tener ciertos cuidados con el frasco humidificador y el reservorio, con el agua que se coloca, porque, como hablábamos, ¿no? con esto que pasaba con la humidificación activa en el ventilador, se puede colonizar con gérmenes. Específicamente y puntualmente, no humidificar en pacientes con menos de 4 litros por minuto, y sí hacerlos con más de eso, sí. Eso es lo que se recomienda. Y la pregunta con respecto a la pseudoanalgesia, el propofol, ¿cuánto tiempo de duración se puede administrar? Bueno, como vimos, es de duración muy corta, no se extiende más de 10 minutos, no se extiende el tiempo de la duración. Es por eso que cuando se coloca a los pacientes ventilados propofol y se quiere mantener
con el propofol sedado al paciente, la infusión de propofol tiene que ser en forma continua y por bomba de infusión. Tiene que ser estrictamente controlado, porque una vez que se deja de gotear, se metaboliza rápidamente y el paciente empieza a despertarse con el propofol. Entonces, ¿hasta cuánto tiempo exactamente? No lo sé, depende también del paciente, de los antecedentes, si fue tratado con algún sedante, pero no más de 10 minutos se puede administrar. Depende también del kilo del paciente, del peso del paciente, etc. Sí. ¿Ya? Tenemos la consulta del licenciado Adonis. Indica, ¿qué tiempo máximo puede usar el equipo de resucitación? Bien. ¿Qué tiempo máximo puede usar el equipo de resucitación? El tiempo máximo, no hay un tiempo máximo que se puede decir, bueno, a ver, depende de las circunstancias, porque muchas veces puedo utilizar el equipo de resucitación solamente acompañando al paciente en la ventilación, en la inspiración. Es decir, puedo tener un paciente que está ventilando por su cuenta, pero sin embargo, el volumen que incorpora no es suficiente. Al no ser suficiente, puedo asistirlo con la bolsa, simplemente colocarlo y cada vez que inspira, hago compresiones. Ahora, si un paciente está en paro respiratorio, empiezo a ventilarlo con la bolsa y puedo estar 30 minutos fácil con la bolsa, si está en paro. Pero ¿qué pasa? Ya a los 30 minutos tengo que considerar si tengo que seguir con la reanimación. Supongamos que no estoy en la terapia, estoy en otro lado y no tengo un tubo endotraqueal para colocar un tubo endotraqueal a ese paciente, ¿no? Para hacer el RCP avanzado y solamente tengo la bolsa, lo ventilaré hasta que me canse o hasta que llegue a los 30 minutos y vea y tenga en consideración otras cuestiones, que el paciente no salió en paro, la edad del paciente, la patología del paciente, etcétera. Pero en principio, utilizando una técnica adecuada, puedo ventilar por varios minutos hasta que llegue la ayuda especializada o se puede intubar al paciente. ¿Sí? Sí. Tenemos otra consulta. Dice la licenciada Yesenia Gómez. Buenas tardes. En el caso de traqueostomías Q, ¿se alimenta vía oral? Para el cuidado de la boca, ¿se debe de realizar más seguido el aseo oral? Ajá. Bien. Yo diría que el paciente, ya que se alimenta por vía oral, el paciente que se alimenta por vía oral, eh, por ende está lúcido y puede digerir alimentos. Y en ese caso, la higiene bucal se debería hacer después de cada comida, ¿sí? Por lo menos después de cada comida, para evitar riesgos de infección. Pero no es algo que me pueda limitar la higiene bucal, el alimentarme, digamos. Al contrario, si el paciente está consciente y alimentándose con la cánula, es porque ya puede deglutir. Y al poder deglutir, se puede higienizar más veces, ¿no es cierto? Al paciente intubado lo hacíamos al menos una vez por turno o según necesidad. Este paciente lo podrá hacer al menos después de cada comida, no hay ningún problema. Tenemos otra consulta. Indican qué tipo de agua debería usar en el humidificador. Bien, el agua a utilizar en el humidificador activo o de cascada es de agua destilada. ¿Sí? Agua destilada, no utilizar solución fisiológica ni solución destroza, porque esto, una, va a causar daño al equipo, el equipo de ventilación, digamos, al aparato, porque se precipita,
y no se recomienda. Y otro porque no es fisiológico. Tiene que ser agua destilada estéril, ¿sí? Y tiene que estar hasta la medida que indica en el frasco humidificador. Esa es la recomendación. Muchas gracias por sus respuestas. Agua estéril, claro, agua estéril. Sí, agua ¿Sí? estéril. Perfecto. Bueno, creo que tenemos las preguntas ya absueltas, ¿no? De los participantes. No sé si tienen otra consulta más. No, creo que ya no. Deben estar un poquito cansados más bien. Bueno, le agradezco mucho su participación, licenciado José. Ya, en este caso, damos el día de hoy por finalizada su última ponencia, ¿sí? El día de mañana estamos conectándonos de nuevo desde las 9 de la mañana, ¿sí? Para en este caso, nuevamente continuar con el segundo día teórico, ¿sí? Y los esperamos a los participantes que han asistido, que han confirmado su presencia para el taller, que va a estar bastante interesante. Lo que ha tocado el licenciado José Tejerina va a estar planteado en la parte del taller. Entonces, muchas gracias. Nuevamente le doy las gracias, licenciado José, por compartirnos de sus conocimientos, de su experiencia, y ha sido muy, muy interesante, ya que tenemos bastante también referencia por los comentarios, por el Zoom, por el WhatsApp. Tenemos muy buenos comentarios de su tema. Bueno, no, el agradecido soy yo y a los colegas les mando un gran saludo acá desde Argentina. Sepa que los argentinos los estimamos un montón, muchos de los peruanos, pero mandarles una felicitación, felicitaciones por capacitarse, por estar ahí, tener pendiente esto de los conocimientos. Como le dije al principio, para algunos pueden ser un punto de partida, para otros afianzar conocimientos y otros se quedarán con muchas dudas, porque así es. Y esas dudas seguro se van a convertir en curiosidades, iniciativas, tomar un libro, hacer preguntas, aprovechar el taller, etc. Así que gracias por estar, gracias por permitirme brindar la experiencia y lo que uno aprende durante los años. Y bueno, gracias a CIS Capacitación por la invitación y nos encontraremos en otro momento, si Dios quiere. Sí, muchas gracias, licenciado Tejerina. Muy, muy amable por haber accedido a ser uno de nuestros ponentes. Por Que favor, tengan, gracias. que tengan muy buena noche, licenciado. Cuídese.